Muy buenos días. Hoy lunes continuamos reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca de sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo has llegado aquí?» Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Una vez más vemos que Jesús no tiene pelos en la lengua y cuando tiene que hablar y aclarar cosas lo hace sin miedo al que dirán o que lo vayan a rechazar. Además, acá vemos otro de los signos del Señor que tendemos muchas veces a confundir con esta opción preferencial por los pobres en una mala interpretación de lo que está haciendo. Al multiplicar los panes y dar de comer a 5,000 personas, el Señor no está diciendo pobrecitos estos que tienen hambre, sino que usando la necesidad de hambre que tienen los que están ahí, que han ido a escucharle, Él hace un gesto, un signo para mostrar lo fundamental, que Él es Dios. Y por eso ahora los está increpando, porque les está diciendo: vosotros me seguís no porque habéis visto señales, no porque estáis reconociendo que yo soy el enviado de Dios, sino que porque os habéis saciado. Y este actuar del Señor muchas veces nos escandaliza. Y hoy en la iglesia tenemos una gran mayoría que en esta opción preferencial por los pobres se dedican a trabajar en la iglesia como si fuese una ONG, preocupada de la cosa material, que por supuesto no hay que descuidar, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que todo nuestro actuar, nuestra forma de vivir, nuestro decir, sea en función de que nuestros hermanos, que nuestros más cercanos, que nuestro prójimo, conocidos o no, llegado el momento, descubran que Jesucristo es Dios. Eso es lo fundamental. En este evangelio vemos también que dice: después de haber alimentado 5,000, los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas. El caminar sobre las aguas podría ser algo inútil. O sea, ¿qué sentido tiene? Pues el mismo sentido: yo soy el Señor. En la Escritura, y para cualquier ser humano que tenga 2 dedos de frente, el mar es peligroso, es signo de muerte. Es el lugar más inseguro en donde el hombre puede estar. Porque si tú estás en una barca y te caes al agua y esa barca se va, difícilmente sobrevivas. Y eso es símbolo de la muerte real que el hombre experimenta cuando está sin Dios. Entonces, este caminar sobre las aguas es otro de los signos del Señor. Y precisamente está junto al lado de los panes, para que se vea que esto de los panes no es tanto esa falsa opción preferencial por los pobres, sino que es parte de los signos que el Señor está haciendo para que lo reconozcamos como Dios. Él camina sobre la muerte y de hecho su resurrección así lo manifiesta.
ha vencido a la muerte, ha caminado sobre el mar. Y nosotros en Él también podemos hacerlo. No caminar sobre el mar físicamente, porque seguro que te hundes, pero sí podemos caminar sobre la muerte que el pecado ocasiona en cada uno de nosotros. Y además podemos ser agentes de, por así decir, salvavidas de aquellos que, oyendo del Señor, de su amor y de su poder, también serán salvados por Dios. Nosotros tenemos que seguir al Señor no porque nos hayamos saciado, sino que porque hemos visto las señales y reconocemos que es el Hijo de Dios, porque eso es lo que hay que hacer, reconocer que Jesucristo es el Señor, Él es el que tiene el poder y Él es el que te puede salvar. Eso es lo fundamental. Si predicamos eso, si anunciamos con alegría la resurrección del Señor, si vamos a la Eucaristía a un encuentro personal con Él y no tanto a un sacrificio incruento, aunque para muchos sí ir a la misa es un sacrificio, preferirían estar viendo la televisión, pero es un sacrificio nuestro, pero no el del Señor. La Eucaristía es la prueba máxima del amor de Dios hacia el hombre, en donde transforma ese pedazo de pan y ese poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Y ojalá pudieras participar en una Eucaristía en donde se come verdaderamente el cuerpo del Señor y se bebe verdaderamente el vino. En la misa común no se puede. Primero, porque no hay conciencia de lo que se está haciendo realmente. Segundo, porque muchas veces no alcanza el dinero para tantos panes y para tanto vino como pasaba con los que seguían al Señor. Las parroquias son pobres, pero en una pequeña comunidad de vida cristiana lo puedes hacer. Y eso es lo que ha pedido el Concilio Vaticano II, que la Iglesia se transforme en comunidad de comunidades, no que seamos unas células cancerígenas que cada cual va a su aire, sino que dentro de la parroquia todos tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir, y vivamos en pequeñas comunidades dentro de la parroquia, 30, 40 personas, 50 como máximo, viviendo apoyados en la palabra del Señor y en los sacramentos. Y eso hace que nosotros después tengamos la necesidad imperiosa de salir a comunicar esta maravilla a los hombres, de evangelizar, de anunciar su amor. Y así es como poco a poco esta buena noticia se puede ir expandiendo alrededor nuestro y no sabemos hasta dónde pueda llegar la buena noticia que vayamos esparciendo. Ese pequeño grupo de discípulos del Señor transformó el Imperio Romano y lo hizo caer con la paz, no con la violencia, muriendo para dar la vida. Eso tenemos que hacer en este imperio del siglo XXI que se está cayendo a pedazos, que está siendo contaminado por unas doctrinas falsas y que lo único que va a conseguir si triunfa es que el hombre sea más esclavo que nunca de los mismos demonios que han estado siempre intentando destruir a la humanidad porque detesta la creación de Dios y por sobre todo no desea que en el hombre se cumpla el designio de Dios de llegar a ser superior a los ángeles. El que tenga oídos para oír, que oiga.